es. Sí. Bueno, entonces, viendo ese suceso de la Segunda Guerra, regresemos a lo de tu papá, ya estando, siendo médico, quedándose como jefe de familia, inicialmente en Chihuahua, pero ya con eso se fue a Santa Isabel, Fito, tu papá, a ejercer su profesión. Cuéntanos Sí. un poquito de ese tiempo de tu papá, que fue en Licey, y de su matrimonio, tu mamá y todo eso, ¿no? Sí. En el tiempo que mi papá estuvo estudiando en la Ciudad de México, él se hospedaba en una casa de estudiantes chihuahuenses. Una casa que, por cierto, una casa de la cual, por cierto, a él le tocó ser de los fundadores. O sea que era una casa en donde llegaba a vivir muchos muchachos de acá de Chihuahua, entiendo que del estado, ¿verdad? De todo el estado, llegaban, pues, como decíamos hace rato, la alternativa pues era una carrera irse a la Ciudad de México, entonces pues de aquí todos los que podían estudiar se iban allá y todos tienen el problema de que no eran de ahí, entonces tenían que buscar dónde alojarse. Y entonces se fundó esa casa en donde pues vivían puras gentes de Chihuahua, puros estudiantes de Chihuahua. Entonces pues eso propiciaba que pues se conocieran, se hicieran amigos muchos de ellos, los que eran de acá. Y entonces ya cuando regresaban como profesionistas, pues ya regresaban siendo amigos, ¿verdad? Claro. Entonces, entre esos amigos que mi papá hizo allá en la casa de estudiantes estaba el licenciado Francisco García. Y ese licenciado, sucedió la circunstancia de que en Santa Isabel tenía una casa, no sé bien si de él o de su familia, pero era una casa de ellos. Entonces el licenciado le recomendó a mi papá, le dijo, mira, pues vete a Santa Isabel, allá pues no hay médico, hay bastante campo donde tú puedas ejercer la profesión. Y además yo tengo una casa que no sé bien si se la rentó o se la prestó, pero le dijo, ahí está la casa para que llegues a vivir, ya no batallas por dónde llegar. Y pues ahí puedes empezar, ¿verdad? A abrirte campo como médico. Y pues a mi papá se le hizo buena la idea y se llevó a mi abuelita, se llevó a mi tía Chelo y empezó a trabajar ahí en Santa Isabel. Te digo, entiendo que el licenciado pues ya teniendo la casa y era alguien conocido en el pueblo. Entonces el licenciado lo presentó con las gentes ahí del pueblito, ¿verdad? Para que supieran quién era y acudieran a él cuando se ofreciera, ¿verdad? Y pues prácticamente se quedó ahí, desarrolló toda su vida profesional en el pueblo. Ahí conocí a mi mamá, y no sé exactamente en qué año se habrán ido a Santa Isabel, pero si mi abuelito murió en el 48, si no se fueron ahí en el 48, a lo mejor se fueron en el 49, ¿verdad? Lo único que sí sé es que pues yo nací en el 55, ¿verdad? Pues sí, lo tienes claro. Ya para entonces, ¿verdad? Cuando yo nací, pues ya mi papá ya tenía casa propia, una casa que afortunadamente todavía conservamos, un legado de él. Bueno, estábamos con un poco platicando de lo de tus papás, o sea, más o menos nos diste tu fecha de nacimiento, pero ¿cuándo se casaron tus papás? ¿Cuál es el nombre de tu mamá? Sé que tienes una hermana, ¿cuál es el nombre de tu hermana? ¿De cuándo nació ella? Para saber un poquito de ustedes ya como descendientes de tercera generación, ¿quiénes son? Sí. Mis papás se casaron en 1954. Como te decía ahorita, se conocieron ahí en Santa Isabel. Mi mamá, ella es Carolina Miramontes. Ella no nació ahí en Santa Isabel, ella nació en un pueblito un poquito más hacia el rumbo de la sierra, pero no lejos de Santa Isabel, que se llama Carretas. Ella nació ahí en Carretas y mis abuelos, por el lado de mi mamá, en un momento dado decidieron
cambiarse a Chihuahua, siendo mi mamá niña todavía. Mi mamá debe haber, pues, no sé exactamente cuántos años tenía, pero estaba en la primaria todavía cuando ellos se cambiaron de Carretas a Santa Isabel. Entonces mi mamá prácticamente creció ahí en Santa Isabel, aunque no nació ahí. Entonces pues mis papás se casaron ahí, o sea, mi papá llegó a Santa Isabel, ahí conoció a mi mamá. Mi mamá tenía varias hermanas, entiendo que todas de buen ver, se llamaban mucho la atención ahí en el pueblo. Por ahí alguna vez alguien me platicó que mi mamá le llamó especialmente la atención a mi papá, porque mi mamá en las mañanas se salía a barrer la banqueta de su casa, de la casa de mis abuelos, pero se ponía unos guantes para barrer. Guantes, entiendo yo que guantes, no guantes de esos de carnaza, ¿verdad? Sino guantes bonitos, ¿verdad? Guantes de dama, ¿verdad? Entonces a mi papá se le hacía muy curioso que mi mamá se pusiera guantes para barrer, pero pues es que creo que algo le pasaba en las manos con los guantes, por eso se los ponía, no era por elegancia, ¿verdad? El caso es que se casaron y como te comentaba ahorita, para ese entonces mi papá ya tenía casa ahí, ya había adquirido casa ahí, ya tenía casa propia en Santa Isabel, donde vivía con mi abuelita. Mi tía Chalo entiendo que no vivió mucho tiempo en Santa Isabel, sino que ella pronto buscó trabajo en la ciudad de Chihuahua. Pues se fue a trabajar a Chihuahua y venía a visitarlo nada más los fines de semana a Santa Isabel. Y pues ahí fundó la familia, mi papá, con mi mamá, y nací yo al poco tiempo y 3 años después nació mi hermana, que se llama Amanda, como mi tía, una de las hermanas de mi abuelito. Por mi tía le pusieron Amanda a mi hermana y a mí por mi abuelito. Bueno, ok, ahora a veces hemos platicado de unas anécdotas de mi papá, pero unas tú te sabes que yo no me sabía, entonces si nos cuentas algunas anécdotas que sepas de mi papá, platicadas por él o por mi tía Chagua, o por tu papá, sobre anécdotas de él, sobre una que me platicaste muy chistosa de poco tiempo de que había llegado de Japón. Te voy a platicar 2 anécdotas, una de mi abuelito y mi papá y otra de mi tío. Te platico cuál primero. La que quieras. Bueno, primero, digamos así como por cronología, te voy a platicar primero la de mi abuelito y mi papá. Como te mencioné antes, mi papá era muy buen alumno cuando era niño y estaba en la primaria. Entonces, como era muy buen alumno, un día la maestra le dice a mi abuelita: ¿sabe qué, Rodolfo, como es tan buen alumno, le vamos a entregar un premio porque saca muy buenas calificaciones? Entonces mi abuelita le dijo: pues sabe que aprovechando esto que le van a dar el premio, yo quisiera, maestra, que usted hable con él, porque batallo mucho para que coma, no tiene buen apetito y yo batallo mucho para que coma. Entonces pues vamos a aprovechar el aliciente del premio para que usted platique con él y a ver si hacemos que coma mejor. Entonces platicaba mi papá que pues después la maestra llamó a mi papá, ¿verdad? Y le dijo: oye, Rodolfo, pues te vamos a dar un premio, pero tu mamá me dijo que tú te estás portando mal. Quiero que me digas qué es lo que estás haciendo mal. Lógicamente la maestra, pensando que mi papá le iba a decir: no, pues es que no como o algo así, ¿verdad? Batalla a mi mamá para que yo coma. Y ya entonces ya la maestra le iba a decir: no, pues mira, pórtate bien, come y te vamos a dar el premio y demás. Pero resulta que entonces mi papá pues no sabía ni qué onda, no sabía por qué decía que se portaba mal, y le dijeron: a ver, dime qué es lo que estás haciendo mal, por qué te portas mal. Y entonces mi papá le dijo: pues ¿sabe qué, maestra? Resulta que cuando mi papá, o sea mi abuelito, cuando mi papá se acuesta a dormir la siesta en la tarde, pues se le salen las monedas de la bolsa del pantalón
Y yo a veces voy y agarro alguna para comprar dulces. No, pues ya no le dieron nada de premio. Por andarse robando el dinero de la bolsa de mi abuelito y se acabó lo del premio. Se canceló. Y la comida sigue igual. No, pues ya lo de la comida quedó como cosa pequeña, ¿verdad? Esa fue la Se anécdota. descubrió. Pues sí, por eso uno cuando no sabe de qué se trata, más vale que pedir que le aclaren bien primero, más que sabe uno por otro lado, ¿verdad? Así está bien. Esa fue la moraleja. Muy Y, bien. en el caso de mi tío, eso me lo platicó él mismo. Él me platicaba que cuando estaba recién llegado de Japón, la gente de aquí, ¿verdad? Pues aprovechándose de su novatez, recién llegado de allá y de no conocer aquí cómo estaban las cosas, y por ahí le dijeron, mucho cuidado porque el agua aquí en México es muy diferente al agua de Japón. El agua aquí en México, cuando la tomes, tienes que masticarla, si no te va a hacer daño. Pues ahí tenían a mi tío masticando el agua y todos muertos de la risa porque él masticaba el agua.